Hola a todos, infinitas gracias por estar aquí, gracias por vuestras visualizaciones, por vuestras suscripciones y porque sin vosotros pues esto no tendría mucho sentido. Así que infinitas gracias por dejarnos explicarnos, ¿no?, en vuestras presencias. Hoy tenemos a Ana. Yo a Ana la tengo muchísimo cariño. Es un ser especial y es muy experta en muchas cosas. Pero lo que yo sé de sus experiencias es sobre todo experta en plantas y en vegetación, que está haciendo un proyecto súper bonito con su pareja Jorge sobre cultura ecológica, muy bonito, y sobre la medicina germánica, sobre el doctor Hammer, que es una delicia escucharla. Así que aquí la tenemos con todos nosotros para que nos cuente pues lo que le apetezca, lo que crea ella que debemos entender y comprender hoy. Vale, pues venga, Ana, dale. Vale. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. De nada. Y nada, pues es todo un reto hablar así en un canal de YouTube, ¿no? Como este. Y bueno, todo un honor. Voy a intentar resumir lo que yo aprendí durante 2 años más o menos estudiando a fondo la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Así que bueno, voy a hacer todo lo que pueda porque se entienda. Y vale, vamos al grano, no me voy a entretener más. Bueno, seguramente todos hemos escuchado alguna vez o sabemos de la relación que hay acerca de las enfermedades y algún aspecto emocional o mental, ¿no? Todos lo hemos escuchado alguna vez. No es nada nuevo. Ya en la antigüedad los curanderos, los sabios, los chamanes solían decir que la gente tenía un susto. Así es como llamaban ellos a la enfermedad. Lo llamaban susto los chamanes sobre todo. ¿Y qué era ese susto? Pues ese susto podría ser un evento traumático que la persona había sufrido, como por ejemplo perder a un ser querido, un enojo muy grande, algo relacionado con el territorio o bueno, pues cositas de esas traumáticas, ¿no? Que nos pasan o que no piensas que te van a pasar, ¿no? Eso es, que nos cogen por sorpresa. Eso es. Pero bueno, ¿qué evidencia científica tiene esto? Que es lo que le suele gustar a la gente o nos suele gustar, ¿no? Yo quiero evidencias científicas. Bueno, pues para esto está el Dr. Hammer y la nueva medicina germánica. Voy a empezar explicando muy brevemente la experiencia personal del Dr. Hammer y cómo llegó a sus descubrimientos. El Dr. Hammer en los años 80 tenía un hijo de 19 años que fue disparado. Este chico estuvo en el hospital durante varios meses, debatiéndose entre la vida y la muerte, y finalmente falleció. Para el Dr. Hammer y su esposa, pues esto fue lógicamente un evento traumático fuerte. Al poquito tiempo, al Dr. Hammer le diagnosticaron con un cáncer de testículos, y a su esposa con un cáncer de pecho, cáncer de mama. El Dr. Hammer, ahí como que se le encendió una campanita, dijo, uy, qué raro, si siempre hemos sido personas sanas, nunca hemos tenido enfermedades serias, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Acabamos de sufrir bastante con la pérdida de un hijo y de repente nos viene esto, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí Hammer empezó a investigar en sus pacientes.
Él entonces era médico oncólogo, internista en un hospital universitario de Múnich y tenía muchos pacientes de cáncer, como es lógico. Entonces empezó a investigar la vida personal paciente por paciente. A lo largo de toda su vida, Hammer investigó a más de 60.000 pacientes. Y empezó a darse cuenta de que, evidentemente, al igual que él, estas personas habían vivido algún momento o alguna situación traumática en sus vidas antes de ser diagnosticados con este cáncer, ¿no? Un cáncer de lo que fuera, no tenía por qué ser el mismo que tenía Hammer. Entonces, como Hammer siempre pensó en que hay una relación o en que todos los procesos del cuerpo están controlados desde el cerebro, pues dijo, voy a hacer tomografías, TACs cerebrales a estos pacientes a ver qué descubro. Entonces descubrió que en todos los TACs aparecía, bueno, el cerebro del paciente y además solía encontrar como unos aros concéntricos, como si fuera una diana, en alguna parte del cerebro, que solía variar, no siempre era en la misma parte, solía variar. Bueno, pues a partir de aquí, el doctor Hammer desarrolló lo que él registró bajo el nombre de Nueva Medicina Germánica, que se basa en 5 leyes, las 5 leyes biológicas, que si te parece, Lucía, las podemos explicar muy brevemente, a ver si se puede llegar a entender. Bueno, entonces, la primera ley biológica. Hammer la llamó la ley de hierro. Bueno, el nombre es lo de menos. La primera ley biológica nos dice que toda enfermedad, todas, absolutamente todas, vienen por un evento traumático que ha tenido esa persona. Bueno, todas las enfermedades, siempre y cuando la única exclusión de esto es que no haya habido una intoxicación, ¿vale? Todo el resto de enfermedades, desde un cáncer, unas anginas, unas almorranas, lo que sea. Un resfriado incluso, ¿no? Un resfriado, lo que sea. Todo está provocado por, primero, un choque de conflicto que ha sufrido esa persona. La segunda ley biológica nos dice que hay 2 fases en cada enfermedad. La primera fase, digamos que es la fase de estrés, la fase de simpaticotonía que llamaba Hammer. Bueno, no voy a entrar en términos complicados. En esa fase se activa justo en el momento en el que la persona, ¡pum!, se lleva el susto. De repente, ¡pum!, pasa un coche y atropella al niño, a su hijo, ¿no? Por ejemplo, una cosa así, cosas que suceden en la vida que no las esperamos, nos cogen por sorpresa y que son muy traumáticas para nosotros. Entonces, en ese momento, en el momento del susto, se activa la primera fase de la enfermedad. En la primera fase de la enfermedad, la persona no tiene síntomas. Simplemente esa persona, o si hay algún síntoma, ni siquiera se da cuenta de ellos, porque la persona está en estrés total, está preocupada por lo que ha sucedido y está dándole vueltas a la cabeza todo el día con ello en la cabeza, no puede dormir por el tema que le preocupa o que le da miedo también. Vale, ¿qué pasa cuando esta persona resuelve ese problema y le deja de preocupar esa situación? Cuando hay una solución del conflicto, esa persona pasa a la segunda fase de la enfermedad. La segunda fase, la fase postraumática, es en la que esta persona ya ha resuelto el conflicto, con lo cual no se tiene que preocupar por él y ya no hay preocupación a nivel mental,
pero a nivel del cuerpo, lo que está sucediendo ahora es que el cuerpo tiene que reparar los daños, digo daños entre comillas, no son daños en sí, pero bueno, las cositas que han sucedido mientras estaba viviendo con estrés se tienen que reparar. Muchas veces son tumores o necrosis o todo lo contrario. Entonces, durante la fase de curación, que es la segunda fase de la enfermedad, el cuerpo está curando, ¿vale? Esto lo hace a través de nuestros grandes aliados, que son los gérmenes o microbios. Esto suena bastante chocante porque estamos acostumbrados a creer que los microbios son los causantes de las enfermedades, pero no es así. Esto ya es la tercera ley, la cuarta. La tercera me la voy a saltar porque requiere de mucha explicación. La cuarta ley biológica nos dice que eso es. Nos habla de la participación de los gérmenes. Los gérmenes, los microbios, hongos, bacterias, micobacterias, están ahí siempre y solamente pasan a actuar cuando el cerebro da la orden, ¿vale? Tienen una misión muy concreta, no son los malos de la película, sino que vienen a colaborar en la fase de curación del cuerpo. ¿Qué funciones suelen tener? Pues normalmente o disolver tumores o reparar tejido, ¿vale? Cuando están trabajando, digamos que la situación es un poquito incómoda para nosotros porque suele haber mucosas, suele haber fiebre, cansancio, malestar, pero todo esto es parte de la segunda fase de la enfermedad, que es la fase de curación. Cuando todo esto termina, cuando estas bacterias tuberculares, por ejemplo, terminan de disolver este tumor, el exceso de mucosas se expulsa y termina la enfermedad. Termina la fase de curación y ya está. Y nos reincorporamos a la vida cotidiana normal, ¿vale? Pero lo que solemos hacer es querer cortar esas fases, ¿no? Tengo fiebre, me tomo medicación para cortarla, o sea, un poco ir en contra de nuestro cuerpo, ¿no? Según Hammer. Eso es, muy a menudo esta fase de curación es interrumpida por medicamentos que a veces son necesarios, todo hay que decirlo, pero en la mayoría de los casos no lo son. Lo que hacen es interrumpir el proceso de curación natural del cuerpo y muchas veces, por desgracia, volver crónica esa enfermedad. Porque es como que el cuerpo está... Me pongo a curar, ahora venga, ahora que tengo fuerza, energía, que ya he resuelto el problema, voy a curar este tejido. Pero nos estamos sintiendo mal y decimos, ay, es que tengo fiebre, es que tal, hay una infección, hay una inflamación, el cuerpo siempre cura a través de inflamación. Entonces lo que hacemos es siempre ir a paliar esos síntomas, a aniquilar a esas bacterias, hongos o quien sea, o microbios que están actuando en el organismo. Entonces, se frena por completo la curación natural que está llevando a cabo el cuerpo. Entonces se interrumpe continuamente con medicamentos, se vuelve crónica la enfermedad, ¿vale? Esto quiere decir que el cuerpo está programado para curarse solo. ¿Qué más? Aquí ya va mucha tela. Bueno, voy a pasar a la quinta ley biológica, que es la última, es mi favorita. Es la quinta esencia. La quinta esencia nos dice que en la naturaleza no hay nada que suceda por error, no hay nada casual, no hay... Ni arbitrario, ¿no? O sea, no hay ni casualidades ni arbitrariedades. Todo... Eso es. Todo tiene un sentido. Eso es. Un sentido, en este caso un sentido biológico. Así que todas las enfermedades
tienen un sentido biológico en nuestro organismo, ¿vale? Es por esto que el doctor Hammer, o en Nueva Medicina Germánica, no llaman a las enfermedades enfermedades. Yo estoy aquí diciendo todo el rato la palabra enfermedad o enfermedades para que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Pero ellos no utilizan esa palabra. Ellos dicen programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, que es muy distinto. Sí, sí. Esto nos dice que nuestro cerebro está programado como una computadora. Y si le tocas esta tecla, pues reacciona de una forma. Si le tocas otra, pues activa este programa biológico ¿para qué? Siempre es para la supervivencia del individuo, para nuestra evolución y para nuestro aprendizaje. Para eso son, bueno, estos programas biológicos que llamamos enfermedades, ¿no? Y bueno, entonces, ya digo que es muy resumidito. Para llegar a integrar y comprender la nueva medicina germánica hay que estudiarla con muchísima profundidad. En el momento que uno empieza a estudiarla y se va dando cuenta de cosas y se observa a sí mismo, yo esto lo digo por experiencia propia, te das cuenta de un simple catarro, un simple lo que sea, un eczema en la piel, cualquier cosa que nos haya salido, empezamos a analizar, oye, ¿qué me ha sucedido? Y esto y lo otro. Hay libros y guías para poder saber qué relación tiene cada órgano o cada tejido con qué emoción y con qué parte del cerebro y demás. Entonces, cuando llegamos a comprender y empezamos a darnos cuenta de, anda, el origen de esta enfermedad que tengo viene de aquí, y lo empiezas a ver con claridad. ¿Y qué pasa entonces cuando hay comprensión, cuando comprendemos de dónde vienen las enfermedades? Pues que el miedo, o buena parte del miedo, va desapareciendo, porque nos hacemos responsables, lo primero, identificamos de dónde viene, nos hacemos responsables y podemos liberar mucha carga de miedo, que es lo que peor nos viene cuando estamos enfermos. Y yo creo que donde hay comprensión no puede haber miedo. Las dos cosas a la vez no creo que exista. Imposible. Entonces, ya como conclusión y para terminar, bueno, ¿qué deberíamos hacer entonces? Eso. ¿O qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos poner en práctica, no? Vemos que todo depende siempre de cómo nos tomemos las cosas. Eso tiene mucha importancia, pero también tiene mucha importancia qué cosas nos decimos, cómo lo decimos y qué cosas nos dicen. Porque muchas veces hay muchas enfermedades que la medicina oficial llama como genéticas, ¿no? Y en realidad no tienen nada que ver con la genética, tienen que ver en cómo yo me tomo las cosas, porque siempre he tenido de ejemplo a mi padre o a mi madre o a mi abuela que se tomaba las cosas así. Si yo me estoy tomando las cosas igual que ella, es muy probable que me surjan las mismas enfermedades. ¿Vale? Por eso es muy importante observarse a uno, ¿verdad? Y luego Bruce Lipton tiene unos tratados sobre el cambiar la genética súper interesantes también, ¿verdad? Ajá. O sea que podemos cambiar la genética, aunque sean memorias, si te das cuenta las puedes cambiar, ¿no? Sí. Y muy importante también, como nos digan las cosas en el sentido de cuando, bueno, esto ya no está en nuestra mano, ¿no? Bueno, desde aquí hago pues un llamamiento quizá al médico que le resuene. Es muy importante cómo se dicen las cosas a un paciente. En el momento que un paciente recibe un diagnóstico, sobre todo si es de una enfermedad grave, ese paciente va a sufrir un segundo evento traumático, un segundo choque de conflicto, una segunda preocupación, simplemente por el hecho del diagnóstico.
y eso le puede conducir a tener un segundo cáncer o un tercero, metástasis, etc. Entonces, pues eso. Y por ¿Cómo parte se del dicen las paciente, también no creértelo todo lo que te dicen, ir ya un poco con un poco de freno igual, o que si te dicen tal, pues darlo un poco la duda. Bueno, yo no diría la duda, es más bien si tú sabes de dónde puede venir eso, aunque el médico esté en lo cierto y te esté dando un diagnóstico cierto, si tú no tienes ni idea de dónde viene eso, estás aterrorizado. Pero si tú tienes algo de idea y dices, esto viene porque no sé qué me pasó hace unos meses y no sé qué y tal, es que parte de ese miedo ya se quita. Yo sí que invito a todo el mundo que le resuene esto, a que indaguen y estudien un poquito, aunque sea la nueva medicina germánica, porque de verdad lo veo importante conocerlo antes de llegar a tener una enfermedad grave, porque nos libera de bastante miedo. No voy a decir todo, pero de bastante sí. ¿Alguna pregunta? No. ¿Tienes algo más que decir? Pues yo creo que ya va bien el contenido, para que la gente reflexione, ya va bien a tope. Sí, la verdad es que el guión no lo he seguido. Sí. Al final he improvisado y lo que me ha salido. Pues muy bien. Pues nada, Ana, que ha sido súper interesante, que espero que todos reflexionemos un poco sobre nuestras enfermedades, aunque sea una simple alergia, como tengo yo ahora. A veces cuesta un poco encontrar de dónde viene, ¿no? Pero si nos hacemos conscientes de que no es el polen, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que es más fácil curarlo. Así que, pues nada, que esperamos que os haya gustado mucho y que sobre todo reflexionemos sobre la relación que hay entre enfermedad y emoción, ¿no? Que a veces yo, hasta que no oí a Ana, no lo sabía. Y pues ahora ya esto me ayuda a reflexionar más sobre cómo reacciono ante determinados acontecimientos. Vale, pues nada, un placer, Ana, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, seguro. ¿Vale? Se puede hacer una segunda. Vale, pues muchas gracias a todos.